¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga, espero que estén bien. Bueno, hoy voy a hablar precisamente sobre lo que nos toca a nosotros, lo que nos corresponde de la herencia de Abraham. Aquí vamos a leer en Génesis 14, cuando Abraham liberta a Lot. Les voy a hablar partes del texto y ustedes van en continuidad ya leyendo la palabra. Entonces dice, aconteció en los días de Amrafel, Arioc, Kedorloamer y Tidal, que estos hicieron guerra contra Vera, contra Birsa, contra Sinab, contra Semever y contra el rey de Bela. Básicamente esta historia se trata de cuatro reyes contra cinco. Entonces nosotros conocemos el contexto. En ese tiempo en Sodoma estaba Lot, en Sodoma y Gomorra estaba Lot, y vemos al final cuando Abraham derrota a estos cuatro reyes. Lo que yo quiero enfocarme acá precisamente, antes de entrar en contexto precisamente con los diezmos, con lo que dio Abraham a Melquisedec, es explicar los nombres de cada uno de estos reyes. No los voy a tocar todos como ustedes ven en pantalla, voy a tocar los más importantes. Por ejemplo, a Amrafel, que es el mismo Hammurabi. Este significa la boca de Dios ha hablado. Precisamente acá nosotros vemos, cuando los que conocemos el código Hammurabi, los que hemos escuchado de este código Hammurabi, son el primer libro de registro de leyes, precisamente a nivel mundial y en toda la historia. De este código de Hammurabi es donde se basan para crear las constituciones de hoy en día. Básicamente, precisamente acá nosotros vemos en contexto espiritual que es real, no estoy hablando de historias de pronto en metáfora o de pronto de enseñanza como algunas historias de la palabra o espirituales, sino precisamente contextos reales, lo que hablamos del código Hammurabi. Lo que yo les quiero explicar es que precisamente estos cuatro reyes es de lo que se basa hoy, precisamente para regir la economía de hoy, porque nosotros solo hablamos de economía y ellos son los que hablan, los que ponen esas leyes, los tratados de libre comercio, la Unión Europea y demás. Entonces acá nosotros vemos que precisamente el código Hammurabi son estas leyes que él estableció. Acá yo los quiero trasladar a la posición económica, precisamente lo que dice acá. Lo que yo hice, lo que yo traté de hacer es cómo se verían esos cuatro reyes y los lugares que gobernaban hoy, al día de hoy. Por ejemplo, Sinar significaría China. Por ejemplo, Eleazar sería como Alemania o Corea del Sur. Elam sería como Singapur o Turquía. Goim se simboliza Irán y las BRICS. Nosotros ahora vamos a hablar de los otros cinco reyes. Por ejemplo, Birsa era el de Gomorra, el rey de Gomorra. Como tal, esta tierra significaba hundimiento. Lo que yo les quiero trasladar explicándoles estos reyes es el comportamiento de cada uno. A diferencia de los primeros cuatro reyes, son los poderosos, los visionarios, los líderes, los que ellos se mueven precisamente con estrategias. Ellos son los del conocimiento, los que inspiran y gobiernan con fuerza. Gobiernan a mucha gente con fuerza, a miles. A diferencia de ellos estaban los otros cinco, que tienen un comportamiento más desordenado. Ellos, para que lo hagan, para que lo organicen mejor en su mente, se imaginen precisamente ellos eran como los políticos latinoamericanos, que dicen una cosa, hacen otra, son de izquierda, son de derecha, son camaleones, al que mejor les dé, a ellos se convierten. Precisamente cuando nosotros analizamos el comportamiento de los políticos en Latinoamérica, ellos tienden más a hundir, precisamente como Gomorra, que a ayudar a los habitantes del país, de donde esté. Entonces, cuando nosotros analizamos la historia, dice que los cinco se pusieron de acuerdo para ir en contra de los cuatro que los gobernaban, porque estos cuatro reyes de Sodoma y Gomorra, ellos en ese set de poder, de ser también igual de grandes como los otros. Entonces acá yo lo que les quiero hablar es que más o menos se verían hoy en día esos cinco reyes. Sería el presidente de Venezuela, sería el presidente de Nigeria, sería el presidente de Paraguay, sería el presidente de Etiopía, sería el presidente de Lesoto, un país cerca de Sudáfrica. Y así mismo, si empiezan a entender, políticos desordenados, así mismo eran esos cinco reyes. Entonces acá prosigo con la palabra. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y él
y les atacó y recobró todos los bienes. Aquí cuando yo hablo de recobro todos los bienes, cuando la palabra lo dice, hay otras traducciones que dice recuperó todos los bienes. Pero entonces, ¿cuáles son los bienes? Los bienes de Sodoma y Gomorra. Entonces sí, cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer, y aquí es cuando yo les quiero hablar de ese contexto. Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Quién era Melquisedec? Lo vemos en Mateo 26, del 26 al 28. Y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces acá nosotros que vemos que el mismo Melquisedec, el que sacó el pan y vino, es el mismo Señor Jesús que sacó también el pan y el vino. Acá el Señor nos está revelando en el Nuevo Testamento quién es Melquisedec, el Señor mismo. Y entonces dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Acá nosotros que vemos, que entonces acá cuál es la pregunta, Abraham dio los diezmos, pero entonces ¿a quién se los dio? ¿A Melquisedec? No, se los dio al Señor Jesús, que es el mismo. Lo vemos mejor en Hebreos 7, cuando explican de una forma más detallada precisamente quién era Melquisedec y por qué era el mismo Señor Jesús. Entonces yo lo que quiero sacar que es que el 10% que Abraham le dio a Melquisedec era el 10% que le estaba dando al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo lo vemos hoy? Precisamente es lo que nos interesa, lo que está pasando hoy. Mateo 25:40. Y respondió el rey y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Cuál es el contexto? Cuando el Señor dice, apártense a mano derecha las ovejas y apártense a mano izquierda los machos cabríos. Aquí es donde el Señor los divide. Y entonces acá el Señor dice, porque ustedes me dieron de comer, porque ustedes me dieron de beber, porque me visitaron cuando estaba en la cárcel. Y entonces ellos dicen, ¿en qué momento lo hicimos, Señor? Y aquí el Señor les responde, porque cuando se lo hicieron a uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Qué está diciendo eso? Que nosotros somos Jesús. Pablo lo explica, nosotros somos el cuerpo de Cristo. En otras palabras, a nosotros Abraham nos dio esos diezmos. Y cuando nosotros clamamos en oración, cuando nosotros le pedimos a Dios esa herencia, reclamamos precisamente en el mundo espiritual esos diezmos, lo que nos corresponde a nosotros, los cristianos. Nosotros somos los pequeños, nosotros somos esos que representamos a Jesús en este momento. Nosotros somos los que reclamamos esa herencia. Nosotros somos los que necesitamos y los que merecemos esos diezmos. Entonces, ¿cuál es el llamado hoy? Precisamente los motivo a que empiecen a pedirle al Señor y a meditar todo el tiempo, Señor, danos lo que nos corresponde, danos los diezmos que dio Abraham, danos lo que tiene Melquisedec, danos lo que tiene el Señor Jesús. El Señor Jesús lo reparte según nuestra voluntad y según nuestra fuerza espiritual, según lo que Él ha puesto en nosotros. Entonces nosotros estamos precisamente hoy llamados a creer, a confiar, a orar, a clamar por esos diezmos. No solo para nosotros, sino para todos a nuestro alrededor. Y por eso, hermanos, yo les hablo de economía. El Señor a mí me lleva en este proceso más de 13 años entendiendo las promesas que el Señor puso para nosotros desde la antigüedad, desde Adán hasta el día de hoy. Todas esas revelaciones las tengo plasmadas en un libro que llevo 13 años escribiéndolo. Aparte, tengo una plantilla. Ese libro viene con una plantilla
que precisamente ayuda a los emprendedores del reino, a los que el Señor está edificando, a crecer en sus negocios, en sus finanzas y a tomar mejores decisiones. Ese libro precisamente es una revelación, es lo que el Señor me ha dado a mí para compartirlo con todos los hermanos de cómo hacer las cosas correctamente conforme a la palabra. Ahí hablo muchos temas interesantes, por ejemplo, los números de Fibonacci, son los números creacionales. Ahí hablo sobre, doy claves también, lo que el Señor ha hecho en mi proceso lo comparto en el libro. Yo soy profesional de comercio internacional. Esos conocimientos también los comparto como uno todo en un solo ebook y solo por $14 ustedes pueden participar en este ministerio y que este ministerio pueda crecer precisamente como lo hace el Espíritu de Dios expandiéndose a norte, a sur, oriente y occidente. Los dejo, gracias, los motivo para que vean el contenido, para que entren al link y puedan apoyar precisamente este gran proyecto. En el nombre de Jesús, que el Señor los bendiga a todos. Amén.